Bendiciones. No sé si me están escuchando por ahí. Sí. Espero que sí. Vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar reunidos para aprender de Él, su palabra, y que podamos juntos recibir la enseñanza que Él tiene para nosotros. Muchas gracias a Dios por el privilegio y le pido al Señor que use mi vida para trasladar un mensaje, ¿verdad? Y aprender, que aprendamos juntos. Amén. Padre, te damos gracias, bendecimos este tiempo, Señor. Te doy gracias por la oportunidad de estar con mis hermanos, Señor, aprendiendo juntos. Te pido en el nombre bendito de Jesús que nos ayudes, nos enseñes tú por medio de tu Espíritu Santo, usando los vasos que has dispuesto, que has delegado para trasladar, Señor, la enseñanza. Te pido, Señor, tu mente, tu espíritu, tu revelación, tus pensamientos para cada uno de nosotros. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a escudriñar las escrituras con la ayuda del Señor y quiero que partamos desde este versículo de Filipenses 4:11 que dice la palabra del Señor, perdón, en Mateo 25:23, perdón. Eh, Su Señor le dijo, bien, bueno, buen siervo y fiel. Sobre mucho, perdón, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y quisiera recordar un poquito la enseñanza apostólica o la enseñanza doctrinal de llamados, escogidos y fieles. Es una enseñanza pues, que hemos estado administrando desde hace algún tiempo y hemos aprendido eh, que aquellos que van a ser arrebatados tienen estas tres características: llamados, luego pasan a ser escogidos y en una última etapa pasan a ser fieles, ¿no? Y aquellos que logren esa estatura, el Señor los va a arrebatar. ¿Por qué decimos esto? Porque en Filipenses, en Apocalipsis 17:14, dice que el Señor va a regresar, ¿verdad? Y todo ojo le verá. Y dice, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Es decir, el Señor viene con una nube de acompañantes que dieron esa estatura, ¿no? Entonces, esa estatura la damos nosotros aquí en la tierra cuando la alcancemos. Si el Señor cuando regrese en su venida secreta nos encuentra en esa estatura, pues vamos a ser arrebatados. Amén. Entonces, nuestro objetivo es llegar a ser fieles. Ya hemos sido llamados. Dios ya nos ha escogido, ¿verdad? Pero ahora necesitamos dar la estatura de fieles. Ese es el último paso y quizá el más difícil, ¿verdad? Pero si el Señor nos llamó a esto, es porque podemos alcanzarlo, ¿no? El Señor no nos ha llamado a algo imposible, sino que nos ha llamado nos ha puesto una meta alcanzable, ¿no? Entonces necesitamos ver cómo son los fieles, qué necesitamos eh, para llegar a ser fieles, para tener esa estatura. Entonces, nosotros vemos en la palabra del Señor que el Señor nos prueba nuestra fidelidad en lo poco, porque lo acabamos de leer, en lo poco ha sido fiel. Entonces, lo poco prueba la fidelidad de cada uno. El Señor a todos nos ha dado, a todos nos ha dado algo, pero siempre que Dios nos da algo, algo nuevo, siempre nos lo da en semilla. Entonces, yo quisiera que hoy podamos ver sobre bendecidos en lo poco o probados en lo poco. Quizá el título hubiera quedado mejor, probados en lo poco, o la fidelidad
probados en la fidelidad en lo poco. Bueno, ya está muy largo, pero bueno, el punto es que siempre que Dios nos da algo, nos da semillas. No nos da el paquete completo, no nos da la obra terminada, nos da una semilla, nos da algo poco, algo pequeño para ver qué hacemos nosotros con aquello. Aquellos, ¿verdad?, que han recibido un privilegio y que están empezando algo nuevo, hermano, no van a empezar con muchas cosas, van a empezar en lo poco. Eh, Quizá, déjenme cambiarme un poquito aquí el lugar. Disculpa, creo que está mejor ahí. Entonces, aquellos que hemos tenido la oportunidad de ser bendecidos con el matrimonio, ¿para cuántos el matrimonio es una bendición? Que digan amén, por favor. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezó la vida matrimonial? Empezó con todo. Empezó ya con la casa amueblada, no sé, con una vivienda propia, con un auto, con todas las comodidades, ¿no? No, hermanos. La mayoría de nosotros empezamos en lo poco. Quizá no teníamos mucho, ¿verdad? Teníamos tal vez ni lo básico, algunos, ¿verdad? Entonces, cuando se inicia algo nuevo, regularmente se inicia en lo poco. Cuando se inicia un negocio nuevo, ¿cómo empieza un negocio nuevo? No empieza sin clientes inmobiliarios, hermano. Tal vez no hay ni dinero, ni empleados, hermano. Se empieza con algo pequeño. Entonces, Dios prueba la fidelidad en ese estadía, cuando tenemos poco, Dios nos está probando. Pero de todo lo que Dios nos dé, de todo lo que Dios nos ponga en nuestras manos, Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a probar. Muchas veces le pedimos a Dios bendiciones. Le decimos, dame esto, dame lo otro, dame aquí, dame allá. Y somos buenos para pedir, pero no somos igual de buenos para responder cuando Dios nos pide cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Porque lo que acabamos de leer es cuando el Señor llegó a pedir cuentas de lo que él había entregado. Y al que le dio poco o menos, no pudo responder correctamente. Que vamos a responder al Señor cuando nos pide cuenta de lo poco que nos ha dado. Hay cosas que Dios nos da en semilla, hermano. Entonces, yo quisiera que vayamos a revisar a veces lo poco que hay y que cómo nos comportamos en medio de esta situación. Entonces, mire, Filipenses 4:11 dice, no es que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza. Mire, pues, sé vivir en lo poco. Sé vivir cuando tenía poquito. Sé vivir en escasez, ¿no? He aprendido a trabajar con poco, ¿sí? Y sé también tener mucho. Pero si ustedes notan aquí, primero está lo poco y después está lo mucho. En lo poco me fuiste bien, te voy a poner en prosperidad, te voy a poner en lo mucho. Me fuiste poco cuando me fuiste fiel, cuando tenías poco. Eso significa que vas a ser bien cuando tengas mucho. Es que, hermano, a veces uno piensa que cuando tiene mucho va a hacer las cosas. Que cuando tenga en otra posición más elevada va a lograr ciertas cosas. No, lo que no hacemos en lo poco, la lógica y la palabra me dice que no lo vamos a hacer en lo mucho, pero lo poco demuestra cómo va a ser el comportamiento en lo mucho. Quisiera traer un poquito, un pensamiento un poquito estadístico aquí.
no sé si conocemos cómo funcionan las estadísticas o las encuestas, ¿no? Cuando se va a hacer una encuesta de opinión o un sondeo, ¿no? No se le pregunta a todo el mundo o a todo el mercado objetivo, sino que se le pregunta a una muestra representativa de aquel mercado, ¿sí? Póngale que el mercado es de 1 millón de personas. No se le puede ir a preguntar a 1 millón de personas. Se le pregunta a una muestra representativa, a lo poco, y eso nos va a dar ideas o tendencias de lo que opinan los muchos, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos queremos hacer un estudio clínico, un estudio médico, y aquí mi hermano, no sé si está mi hermano Luis Garzón por ahí, no, él sabe más de eso que yo, ¿verdad? Cuando se va a hacer un estudio clínico médico, ya sea de sangre, de orina o de otras cosas, ¿qué se pide? ¿Se le pide todo o se le pide una muestra? Se le pide lo poco. Cuando se va a hacer un estudio de sangre, no te tienen que sacar toda la sangre, te sacan un poquito. No sé qué cantidad es la recomendable, la verdad, pero es un poco. Pero ese poco nos da información de lo mucho, nos da información del total, ¿sí? Porque el poco representa lo mucho. El comportamiento de lo poco va a ser el mismo comportamiento de lo mucho, ¿no? Ahí está mi hermano. Se le pide una muestra, ¿sí? Sí, entonces se le pide lo poco. Entonces, cuando Dios nos quiere llevar a una nueva dimensión, cuando Dios nos quiere dar una nueva bendición o nos quiere trasladar a otro encargo, ¿verdad? Nos va a probar en lo poco para ver si ya estamos listos para trasladarnos a aquello que él desea prepararnos. Yo sé que Dios te quiere bendecir, hermano, pero muchas veces no estamos listos para esa bendición. Entonces, Dios dice, vamos a ver, te voy a probar en lo poco, a ver si aprendes, a ver si ya aprendiste. Y en lo mucho va a ser el mismo resultado. Entonces el apóstol Pablo aquí decía, yo sé vivir en lo poco, sé trabajar, sé ser feliz en lo poco. Y también cuando Dios me ha dado mucho, dice, y en todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, nuestra fuerza es el Señor cuando tenemos mucho y cuando tenemos poco. Dice, todo lo puedo. ¿Por qué? Porque no importa si tengo poco, mi fuerza es el Señor. No importa si estoy trabajando en lo poco, yo soy feliz. Yo soy feliz. No me importa si tengo la cantidad que tenga. No importa, porque yo sé que si estoy en lo poco, algo Dios está probando en mí. Y en lo poco, mire, cuando se cometen errores en lo poco, el impacto es menor, ¿verdad? Que cuando uno ya tiene mucho, ¿verdad? No, imagínense, pues, un piloto de un carrito, ¿va? Donde va él solo, ¿verdad? Digamos, si llega a pasarle algo, no sé, no va a ser lo mismo de un cuate que lleva un autobús con 50 personas, 40, no sé cuántas lleva, no, el que no puede manejar un carrito pequeño, menos va a manejar un carro grande. ¿Por qué? Porque es más responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que aprender este secreto. Pidámosle a Dios, pidámosle a Dios su ayuda. Entonces, cuando uno tiene poco, sale el cobre, sale lo que está mal en uno, sale nuestras inconformidades. Cuando estamos pasando escasez, a veces económica,
Mucha gente se enoja con Dios. Mucha gente blasfema contra Dios. Mucha gente peca cuando está pasando escasez. No quiero hablar solo de dinero porque el tema no es de dinero. ¿Qué escasez podemos estar pasando nosotros? ¿Escasez de qué? Algunos económicos, pero les aseguro que algunos, la escasez que tienen es de amor. Le están dando poco amor. Están recibiendo poco amor. ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Cómo reaccionamos cuando no se nos da un reconocimiento que nosotros creemos tener? Cuando no se nos da un lugar que nosotros creemos tener. Cuando se nos da poco. Entonces, miren, hermanos, si hay algo que nos está molestando ahorita, debemos ir a analizarnos y ver si eso poco está reflejando en mí una debilidad o una carencia que tengo. Entonces, ayúdenme a seguir conmigo. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras y he aquí que has puesto delante de ti una puerta. Hermano, Dios ha abierto una puerta para ti y para mí. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios ha abierto una puerta de bendición para ti? La cual nadie puede cerrar. Lo que Dios te ha abierto, las bendiciones que Dios ya te abrió, ya te dio, nadie te las puede quitar, hermano. No nos afanemos, no nos preocupemos. La puerta va a seguir abierta. Si Dios te abrió la puerta, nadie te la va a cerrar. Si ese negocio es para ti, nadie te lo va a quitar. Si Dios te dio a esa persona, ¿qué te preocupa? No va a ser para nadie más. Pero dice, porque aunque tienes, ¿cómo? Poca fuerza. Quiero que le ponga atención a esa palabra. Poca fuerza, porque Dios nos prueba cuando estamos en lo poco. Dios prueba nuestra fidelidad cuando tenemos poca fuerza. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido con poca fuerza. Tener poca fuerza no es precisamente un defecto, porque la iglesia a la que le están diciendo esto es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, de las 7 iglesias, es la que es mejor calificada. Es la iglesia arrebatada. Es la iglesia aprobada por Dios. Entonces, tener poca fuerza no es, para ellos no era malo. Entonces, cuando nos sintamos con poca fuerza, podemos pensar que es por nuestra culpa, que algo estamos haciendo mal, eh, eh, que estamos en pecado, ¿no? Eh, pero puede ser, hermano, que estemos pasando situaciones en donde nos sintamos débiles. Porque estar débil no significa que uno no tiene fuerza, sino que tiene poca fuerza. No tiene las fuerzas necesarias para hacer algunas cosas. No se siente capaz de hacer el trabajo requerido. Entonces, ¿qué pensamientos vienen a tu mente cuando estás débil? ¿Qué pensamientos vienen a mi mente, a mi corazón, cuando hay momentos de debilidad? Me gustaría que hablemos aquí en el chat y que me escriban ustedes cuáles son los pensamientos recurrentes de las personas cuando vienen tiempos de debilidad. Yo los voy leyendo, ¿verdad? Pero ayúdenme, interactuemos, ¿verdad? Y así de esta manera también veo que ustedes están ahí conectados, ¿verdad? Dice cansancio, sí, te sientes cansado, te sientes agotado, ¿no? Un pensamiento recurrente es de renunciar a lo que estamos haciendo.
Un pensamiento recurrente cuando alguien tiene poca fuerza es decir, ¿para qué sigo si no tengo, me siento débil, cansado, ¿para qué voy a seguir? Dan ganas de tirar la toalla, dan ganas de renunciar, dan ganas de volverse atrás, dan ganas de parar. Si no, no, yo necesito recuperarme. Pero yo te digo, mi hermano, cuando te sientas con poca fuerza, seamos como la iglesia Filadelfia, que la iglesia Filadelfia era la iglesia fiel, es la iglesia fiel, es la iglesia novia. Has guardado mi palabra. Guarda la palabra de Dios. Aunque sientas que no tienes fuerzas, guarda la palabra de Dios. Guarda las promesas de Dios. No te olvides de lo que Dios te ha dicho. No te olvides de lo que Dios te ha prometido. No te olvides de lo que está escrito, de las palabras, tanta palabra que hemos recibido, hermano. Guárdala, guárdala en tu corazón. Guardar la palabra es atesorar en tu corazón las promesas de Dios y creer en ellas. Dios no ha llegado el día en que falle, ni llegará. No ha llegado el día en que mientan ni mentirá. Entonces, la fuerza a veces nos falta, pero guarda su palabra, recuérdate lo que él dijo de ti. Y no han negado mi nombre. Mira, vamos a leer aquí lo que dicen mis hermanos. Dice, porque cuando alguien siente poca fuerza, dice, se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? El por qué significa que es una consecuencia de algo que yo hice. Quizá, no siempre, no siempre hay un por qué, pero sí hay un para qué. Es decir, sí hay un propósito. No es precisamente un castigo, no es precisamente que estés mal delante de Dios. Simplemente las fuerzas se agotan. Eso es normal. Eso, en lo natural, pues, uno tiene una cantidad de energía y mientras llegamos a ciertas edades, nos sentimos más, que se nos agota más rápido la pila, ¿no? Como los celulares, ¿no? Ya cuando siente uno, el celular se descargó y casi ni lo usamos, porque ya está viejito. Y así caminamos nosotros a veces y sentimos que se nos baja, ¿verdad? Dice, dejar las cosas, dice la hermana Aurea, sí, es como renunciar ya. Ay, no, ¿para qué le muevo? ¿No? Pensamientos de depresión, de renunciar, no tiene caso seguir, ¿no? Eh, Viene de acusación, ¿verdad? Como dice el hermano Jorge, va, ¿en qué estoy fallando? Eso es una acusación. ¿Por qué me pasa esto a mí? Ese es un señalamiento que el enemigo nos hace. Es tu culpa que te sientas débil, ¿no? Eh, Hay personas que se sienten con pensamientos depresivos, ¿no? Ya que estoy aquí, ¿no? Mejor, llévame, Señor, a veces. Mire, hay siervos de Dios en la palabra que se sentían así y que dijeron, no, debería mejor estar en la presencia de Dios ya. Pensamientos, hermanos, suicidas. Entonces, hermano, cuando tienes poca fuerza, recuérdate de la palabra de Dios. Cuando nos sentimos con poca fuerza, no renuncies, porque Dios está probando tu carácter. Dios está probando cómo actúas, tu actitud cuando tenemos poca fuerza, cuando nos sentimos débiles. Entonces, cuando nos sintamos débiles, recordémonos de estos siervos de Dios. Leamos Hebreos 11:32. ¿Qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, que por la fe conquistaron reinos. Mire todo lo que hicieron estos hombres.
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Mire todo lo que lograron. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y oiga, sacaron fuerzas de debilidad. Entonces todos ellos en algún momento se sintieron débiles. En algún momento se sintieron poca fuerza, pero no se rindieron. Siguieron adelante, porque ellos sabían que tenían una misión de Dios, que tenían una comisión de Dios. Hermano, cuando tú tienes una comisión de Dios, Dios te va a dar los recursos para que la logres a cabo, la lleves a cabo. Escúchame bien, cuando Dios te ha mandado a hacer algo, también te va a dar todos los recursos para que logres tu misión. Y una misión no se logra sin fuerza. Entonces te va a dar la fuerza también. Pero ellos sacaron fuerzas de debilidad. Entonces cuando se sentían débiles, de ahí, de en medio de fuerza de flaqueza, sacaron diciendo, yo voy a seguir porque Dios me mandó algo. No he terminado mi misión. No he terminado lo que Dios me mandó a hacer. Entonces todo pensamiento depresivo se va. Todo espíritu de depresión, de suicidio, se va. Porque lo que el enemigo quiere es que dejes la tarea inconclusa. Si tú estás aquí, en esta tierra, y si yo estoy en esta tierra, es porque no hemos terminado nuestra misión. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros y no la hemos completado. Dice, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces quisiera que habláramos un poquito de las pocas fuerzas. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mire, Dios sí puede multiplicar por cero. En matemáticas, a mí me enseñaron que no se puede multiplicar por cero. No sé si han cambiado las matemáticas, ¿no? Pero a mí me dijeron de las reglas de la multiplicación que no se puede multiplicar todo lo que multiplicado por cero es cero. Pero mire aquí, Dios sí puede multiplicar por cero. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, aunque te sientas poca fuerza, dile, Señor, multiplica mis fuerzas. ¿Pero a quiénes multiplica las fuerzas? Dice, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero ¿quiénes son los que van a ser multiplicados las fuerzas? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No se trata de ser joven, no se trata de ser muchacho, no se trata de tener energía, no, se trata de esperar en Dios. Se trata de que confíes en Dios, espera en Dios. Dios va a llegar a tiempo. Dios no te va a dejar tirado en el piso. Aunque te sientas cansado, espera al Señor. Confía en Él y tus fuerzas van a ser renovadas. Se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿a quiénes le multiplican las fuerzas? A los que se mantienen caminando, a los que no se paran en medio de la debilidad, no se detienen. Así que, si te has sentido de esa manera, sigue caminando, sigue hacia adelante, porque Dios no te ha llamado para que te quedes tirado en el piso. Levántate, ánimo, levántate. Sí, Señor, no tengo fuerzas, pero voy a seguir adelante. Saca fuerzas de medio de flaqueza. Y el Señor está prometiendo tu palabra. No digo yo, estoy leyendo la palabra. Que los que esperan en el Señor van a seguir adelante con fuerzas de Dios. No con las fuerzas tuyas, sino con las fuerzas que Dios nos da.
Miren, veamos a Gedeón. Jueces 6:14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Ojo, mire cómo Dios le habla. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Pero ¿cómo era la fuerza de Gedeón? ¿Era poca, mucha, mediana, regular? No, mi hermano. Él mismo dice, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, no tengo recursos, hablando con mía, ¿va? No tengo fuerza. Pero el Señor no estaba hablando de billetes, no estaba hablando de dinero, no estaba hablando de una influencia política, sino que él tenía una fuerza, poca fuerza, pero tenía fuerza. La fuerza que él tenía la estaba utilizando para guardar el grano en el lagar, para que sus adversarios no se los robaran. Con esa fuerza que tienes, ve, aunque seas poca fuerza, tú vas a hacer cosas grandes con la fuerza que tienes. Y es más, Dios le probó a Gedeón que no se necesita tener mucho para lograr los objetivos que Dios nos pone. No se necesita mucho, no se necesita dinero, no se necesita, mire, ni gente. Si Dios nos da una misión, aunque con los que nos dé, la vamos a lograr. No, no se necesita capital, fuerza económica, ni intelecto tal vez. Únicamente se necesita creer en la palabra de Dios. Gedeón hizo la convocatoria, llegaron 32,000 personas y Dios le fue quitando la gente, le fue quitando fuerza. De 32,000 se fueron 22,000 miedosos y quedaron 10,000. Y Dios le dijo, todavía estás muy fuerte, te voy a quitar lo que te sobra. Y mandó a las aguas a probar a esos hombres y solo 300 fueron aprobados. Y con 300, un ejército débil, comparado al ejército enemigo, eran 300 débiles, pero 300 que creían en Dios, que creían en la palabra de Dios. Y ellos dijeron, bueno, 300, yo creo que Dios me va a dar la victoria. Eso es fe. Eso es fe. Ellos no hicieron cálculos matemáticos, ¿verdad? No, Dios da la estrategia cuando tenemos poca fuerza. A veces uno piensa, ¿va? Humanamente, ¿va? ¿Cómo va a hacer las cosas? ¿Cómo va a solucionar los problemas que tiene? ¿Cómo vas a vencer los gigantes, los retos que tienes por delante? Y uno dice, no puedo, tengo muy pocos recursos, muy poca fuerza. Pero hermano, Dios te está probando si eres valiente y sigues adelante. Y Dios te va a sorprender. Aunque tengas poca fuerza, Dios te va a sorprender. Escucha lo que te digo. Anímate. Si Dios te está mandando, ojo, asegúrate que Dios te dé la luz verde, ¿va? Pero si tienes la misión de Dios y tú sabes que lo que vas a emprender es de Dios, aunque tengas poco, dale, aunque tengas poca fuerza, un ejército débil realmente. Veámoslo así, humanamente. ¿Qué pueden hacer 300 hombres contra un ejército de miles? ¿Qué pueden? ¿Cuál esperanza de victoria tienen? Ninguna. Pero nuestra esperanza no está en los números. Nuestra esperanza no está en las fuerzas. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está en la palabra de Dios. Nuestra esperanza está en las promesas de Dios y en lo que Dios dijo que íbamos a hacer, aunque fuéramos débiles. Mire, ayúdeme. Dijo, ciertamente yo estaré contigo. Entonces, ¿cuál era la clave? ¿Cuál era la estrategia de Gedeón? ¿Cuál era la herramienta? Perdón, el arma secreta.
de Gedeón. Quiero que escriba ahí, yo estaré contigo. Escríbalo ahí, escríbalo. Ponga su nombre y diga, yo estaré contigo, dice el Señor. Vas a vencer, no por tu fuerza, sino porque yo estaré contigo. Vas a salir adelante, no por tu intelecto ni tu sabiduría, sino porque yo estaré contigo. Vas a derrotar esos gigantes que asedian tu familia, tu matrimonio, no porque eres bueno ni santo, sino porque yo estaré contigo, te dice el Señor. Vas a lograr vencer, cubrir tus deudas. No porque trabajes mucho, ni hagas mucho dinero, ni nada, no, no, no. Yo estaré contigo. El Señor es fiel y vas a derrotar a tus enemigos porque el Señor está contigo. Primera Samuel 14:6. Dice así la palabra del Señor. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Dios no necesita cantidades, con mucho o con poco. Dios puede hacer porque Él es Dios. A veces nosotros somos los que necesitamos cantidades, pero con poco, Dios puede darnos la victoria. Con lo poco, Dios hace mucho. Me gustaría que escribieras esta frase y ponla en tus redes sociales, ahí va, ahí en tus estados de WhatsApp. Dios con lo poco hace mucho. Por eso nos está probando en lo poco. A ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando eran pocos el número, Dios te va a probar en lo poco. Pocos y forasteros. Entonces, el pueblo de Israel venció a sus enemigos en Canaán porque Dios estaba con ellos, porque Dios los había mandado y no por el número, ni la fuerza, ni la estrategia, no, fue Dios. Obviamente Dios les dio las armas, Dios les dio la forma, ¿va? Claro, a Gedeón también Dios le dijo la estrategia para que con pocos se convirtiera en una gran victoria. Entonces, Dios te va a dar las ideas, Dios te va a dar la estrategia. Tal vez algunos de ustedes han estado preguntándose, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Y nos ponemos a pensar, ¿va? Pero dile, Señor, bueno, dame tú la estrategia, dame tú las ideas, Señor. Yo realmente, ¿qué hago? Yo solo voy a cumplir tu voluntad. Dame tú el método. Y Dios te va a sorprender, hermanos. Dios te va a sorprender con las ideas que van a empezar a venir, con las soluciones que van a empezar a venir. Tal vez tú en tu trabajo te estás enfrentando a retos, cosas difíciles, cosas que parecen imposibles. El Señor, bueno, yo realmente tengo lo poco. Señor, te pido que me ilumine. Así como iluminaste a Gedeón y que con lo poco que él tenía iba a tener la victoria sobre los madianitas. Señor, mira, realmente tengo poco. Dame la idea, Señor, dame la estrategia, dame la fórmula. Tal vez hay algunos que tienen su negocio y se ven ahí con problemas, ahí que la nómina, que no sé qué, que...
el préstamo y que no sé qué, que bueno. Y nos vemos, hermano, en problemas. Si uno le trae lo poco que tienes a Dios y le dice, Señor, dame la estrategia para resolver este asunto. Tal vez estás en la escuela o en la universidad y necesitas resolver cosas, tareas, proyectos difíciles. Trae lo poco que tienes a Dios. Es que lo importante es a quién le damos lo poco. Pero si le damos lo poco que tenemos a Dios, hermano, en las manos del Señor, hermano, Dios hace milagros con lo poco. Mas si la hierba que hoy es y mañana no es hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vos, a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, ya hablamos de las pocas fuerzas. Ahora hablemos de la poca fe. Porque hay veces que lo que nos falta es la fe. Y tenemos poca fe. Hemos oído, aprendido, hermano. ¿Qué hay niveles de fe, va? Eh, Poca fe, grande fe, tan grande fe. Amén. Yo recibo eso. Yo quisiera tener cuán grande fe de la mujer sirofenicia, la quisiera tener, pero a veces reconozco que lo que tengo es poca fe. De veras, quizás soy yo el incrédulo, quizás soy yo el que falla ahí, ¿va? Ustedes no, ustedes son gente de mucha fe. ¿Va? Pero yo quisiera decirte, hermano, que aún la poca fe que tienes, ponla en la palabra del Señor. Dale al Señor esa poca fe. Y aquellas cosas que necesites, Dios las va a cubrir. Aquí está hablando de las necesidades básicas, de las necesidades esenciales físicas. Estoy hablando de calzado, vestido, comida, techo, trabajo, salud. Son cosas básicas, elementales, ¿va? Para cualquier persona. Y ellos estaban afanados por esas cosas. Y el Señor les dice, si Dios cuida de los pajaritos, ¿a poco no va a cuidar de ustedes? Entonces hay veces que nuestra poca fe nos hace afanarnos y pensar, va, ¿qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me voy a vestir? Hermano, Dios te va a proveer, Dios te va a dar todo lo necesario, todo lo básico, todo lo esencial en tu vida, Dios te lo va a dar. Tengamos esa fe, pongámosla en las manos de Dios. Aún la poca fe que tienes, tráela delante de Dios. Y cree que Él no te va a dejar pasar hambre. Él no te va a dejar que pases sin techo. Hay personas que quizá no tienen dónde vivir, no tienen un techo propio. Aunque sea propio, ¿va? Pero quizá el techo no está bueno. Ahí dicen por ahí, va, se oye feo esto. Esto que voy a decir se oye feo, pero así dice la gente. La gente dice, no tiene ni dónde caerse muerto. Feo, es feo. Eso es una frase muy fea, ¿no? Pero quizá a veces no tenemos ni eso. Pero yo te digo, hermano, pon esa poca fe en la palabra de Dios, que dice que de sus criaturas Él tiene cuidado. Y tú no eres una criatura. Tú no eres un perrito, no eres un pajarito, no eres una flor del campo. No, tú eres un hijo de Dios, lavado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Hermano, tú eres valioso. Tú no estás en la misma categoría que la creación. Tú eres un hijo. Entonces, si a las criaturas
Dios les da lo necesario. Nosotros que somos hijos, no nos va a dejar desamparados. Eso te digo hoy, Dios no me va a dejar desamparado. Él es mi sustento, Él es mi pan, Él es mi vestido, Él es mi comida, Él es mi necesidad, Él las cubre. Confía en Él, confía y pon esa poca fe en Dios. Pero hay veces que la poca fe que tenemos se la damos al enemigo, porque el enemigo también nos habla. El enemigo también ahí está mandándonos mensajes a nuestra mente. Y los oímos y creemos en lo que el diablo dice. Mire, el diablo utiliza pensamientos para hablarnos, pero también utiliza personas. Y el diablo habla por medio de la gente. Si no, pregúntale al apóstol Pedro a cuando el Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás usó la boquita del apóstol, ¿no? Entonces, hay veces que Satanás habla por medio de tus hijos, habla por medio de tu marido, habla por medio de tu jefe, ¿verdad? Y te dice cosas. No las creas. Esa poca fe no se la pongas a esas palabras, sino que esa poca fe, dásela al Señor y dile juntamente conmigo, aumentame la fe, multiplícame la fe, Señor. Estoy siendo probado en esta poca fe. Primera Pedro 3:20 dice, y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Y aquí estamos viendo un reinicio, volver a empezar. Dios tuvo un reinicio con la humanidad cuando llamó a Noé. Quitó todo lo que le desagradaba y se quedó con 8 personas. ¿Cuántos miles, millones habrán muerto? Y solo 8 se salvaron. Y con 8 volvió a empezar. Entonces muchas veces nos toca volver a empezar. ¿Y cómo vamos a volver a empezar? En lo poco. Vuelve a empezar. Si te fue mal, si pasó un diluvio en tu vida, si pasó un desastre en tu vida, vuelve a empezar. ¿Cómo? Con lo poco que Dios te deje. Con lo poco que Dios te dé, vuelve a empezar. Hermano, reinicios en la vida, en la Biblia, hay muchos. Gente que tenía y le tocó que volver a empezar. Pero Dios siempre guarda un remanente, poquito, para que vuelvas a empezar. Un hombre que volvió a empezar fue Job. Job tenía todo, estaba hecho, todo lo que tenía había prosperado. Estaba próspero en cada área de su vida y de repente le tocó que volver a empezar. ¿Cómo? ¿Cómo volvió a empezar? Dios le quitó casi todo a Job. Mira, no se lo quitó Dios, sino que permitió que el enemigo le quitara casi todo. ¿Qué fue lo único que le dejaron a Job? De lo que tenía, pues, no de su ser, sino de lo que él tenía. A ver, vamos aquí a preguntarle a los hermanos. De todo lo que tenía Job, ¿qué fue lo que le quedó? A ver, quiero que me ayuden ustedes ahí contestando.
Los voy a leer aquí. Perdió sus hijos, perdió sus finanzas, sus recursos financieros, perdió la salud, perdió a sus amigos, que sus amigos también lo llegaron ahí a fastidiar. Pero lo que Dios le dejó fue a su esposa. Y aún a su esposa, el diablo la utilizó ahí para decirle un par de cosas. Pero no le quitó la esposa. ¿Por qué? Porque Dios dijo, con esta mujer vas a volver a empezar. Le dejó lo poco, pero eso poco, Dios lo utilizó más adelante para darle lo mucho. No le cambió la esposa, no le dio una nueva esposa. Con la misma esposa tuvo otros hijos e hijas. Con la misma esposa tuvo una restauración. Entonces muchas veces, hermano, nos queda lo poco, se nos va todo, pero a veces lo que Dios nos va a dejar es al cónyuge que nos dejó ahí. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros los hombres, ella es nuestro vientre. Y lo que uno le ponga a su esposa, le dé a su esposa, ella lo puede multiplicar. Así le ponga algo bueno, lo va a multiplicar en algo bueno. Una mujer nunca te va a devolver lo mismo que tú le das. Siempre te lo va a multiplicar. Entonces, si tú la ofendes, que cuando ella te quiera ofender, te va a ofender multiplicado. Si tú la tratas mal, como ella, su naturaleza es recibir una semilla y hacerla grande. Eso es un vientre. Eso es lo que hace un vientre. Un vientre recibe una semilla microscópica y después de 9 meses nos está entregando un niño, una niña, 3, 4 kilos. 4 kilos creo que sí es mucho, ¿verdad? Un niñote así, ¿verdad? ¿Y cómo era? Una semilla. Entonces, hermano amado, lo poco es tu capacidad que Dios nos ha dado a nosotros los casados de multiplicarnos. Muy bien. Ahí mi hermana Veralis lo puso claramente. Entonces, mi hermano, con lo poco Dios te va a volver a levantar. Has perdido todo. Has perdido todo lo que tenías. Dios te ha dejado lo poco y con lo poco vas a recuperar todo y más aún, porque Job llegó a tener el doble de lo que tenía anteriormente. ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido? ¿Te has quedado con lo poco? Trae eso poco, tráeselo a Dios. Ay, hermano, yo quiero continuar porque el tiempo, ¿cuánto tiempo? Híjole, no, ya, se me fue el tiempo. Y hay muchas cosas que quisiera yo decir, pero quiero respetar los tiempos. Solo vamos a ver si podemos terminar con un pasaje. David, ¿a qué has descendido acá? Le preguntó a su hermano. ¿A quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Cuántas eran las ovejas de David? Pocas ovejas. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. David fue fiel con unas pocas ovejas. ¿Y qué le dieron después? Le dieron el reino del pueblo de Dios. Hermanos, le multiplicaron las ovejas a David. ¿Por qué? Porque fue fiel en lo poco. Entonces, hermano, tal vez nuestras congregaciones
no sean de muchas personas. Tal vez somos pocos, tal vez somos pocas ovejas. Seamos fieles en lo poco. Seamos fieles con esas pocas ovejas. Trabajemos, demos nuestra vida. Entreguemos todo lo que podamos de nuestro servicio, trabajo, esfuerzo. Y Dios nos va a poner en lo mucho. A veces queremos ver una iglesia grandota, pero hermanos, si con los pocos los tratamos mal, somos poquitos hermanos y somos groseros con ellos. Le hacemos caras a los hermanos. Hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando seamos muchos? Le vamos a hacer caras a todos. Y se van a ir la gente. Cuidémonos. Ayudemos a la tarea pastoral ahí. El pastor José, a la pastora Nina. Ayuden, cuidando las pocas ovejas. Y Dios es poderoso. Y cuando Él vea la fidelidad de sus siervos y vea la fidelidad de la gente que lo ayuda, Dios los va a poner en lo mucho. Cuando uno cuida lo poco que tiene, y mira, a veces lo poco que ni es de uno, porque esas ovejas ¿de quién eran? ¿Eran de David? Eran de su papá. Entonces cuidemos lo que no es nuestro. Lo poco que no es nuestro, cuidémoslo. Y Dios nos va a dar lo que es nuestro y en grande. Cuando te presten algo, hermano, cuídalo como si fuera tuyo. Y Dios va a ver esa fidelidad y te va a dar lo que es tuyo y mejor. Oremos. Amén. Por aquí tengo un par de mensajes, vamos a ver. Dice Mimi, dice, la familia más pequeña se convertirá en la familia grande. Dice, el menos importante se convertirá en una nación poderosa. Yo soy Señor, y a su debido tiempo haré esto rápidamente. Amén. De lo poco, Dios puede hacer grandes cosas, pero primero, seamos fieles en lo poco. Esa es la clave, ser fieles en lo poco. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor, por esta reflexión que ha venido en nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que no menospreciemos lo poco. Ayúdanos a valorar lo poco que a veces nos has dado, porque tú estás probando la fidelidad del corazón, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seamos hallados fieles. Ayúdanos, porque sin tu ayuda, nada podemos hacer. Separados de ti, nada podemos hacer. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra llegue a cada corazón, Señor, a cada familia, a cada vida, a cada mente, Señor. Y que tu Espíritu Santo la siembre en esa buena tierra. Y sabemos, porque está escrito, que va a dar fruto, que va a ser una realidad. Que esto no sea nada más un concepto, un pensamiento, Señor. Un mensaje más de muchos que hemos oído. No, que este mensaje sea trascendental en la vida de nosotros, Señor. Que nos ayude a hacer tu voluntad. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Siempre me gusta a mí dejar eh, al final un tiempo para que platiquemos, si ustedes quieren, ¿verdad? Podamos levantar la manita ahí, mi hermano, mi hermano Luis, si quiere, puedes abrir tu micrófono y saludar. Hermano, no sé si puedes abrir tu micrófono. Ya Ahí está. está. ¿Cómo está, Pastor José? ¿Cómo estamos? Bien, Bendiciones. no queda duda que la palabra reconforta. No, yo sé que usa a los seres ministros para hablarnos porque
a veces en las situaciones en las que describe usted estamos pasando, ¿no? Y dice, no, no es coincidencia, es el Espíritu Santo que a través de ustedes nos habla. Y sí tiene mucha razón. Dios hace de lo poco mucho. Se me quedó mucho grabada esa palabra, ¿no? Con lo que usted dijo. Recuerdo en el pasaje del el primer libro de Reyes, ¿no? Cuando Elías visita la viuda de Sarepta, que como que teniendo poca harina y poco aceite, eh, ella sustentó al profeta Elías, ¿no? Y dice que Dios hizo que nunca escaseara el aceite ni la harina, ¿no? De esa casa. Y lo sustentó por varios días, ¿no? A él y a su hijo y a ella. Y de lo poco, Dios hace mucho, no cabe duda. Amén. Y pues tengamos esa fe en que así va a ser. Aunque Así tengamos es. problemas, cualquiera que sea, económicos, de salud, teniendo o estando Dios con nosotros, todo puede suceder a favor. Amén. Y bendiciones. Gracias por la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. Siempre las viudas nos enseñan cosas. Si buscas en la Biblia las viudas, algo nos van a enseñar. Y había otra viuda allá en los evangelios que tenía dos monedas pequeñas y le tocó ir al templo a dar sus ofrendas y lo poco que tenía lo entregó al Señor. No menospreció lo poco que tenía porque era todo su sustento, dice la Biblia. Se lo dio al Señor. Entonces, lo importante es si es poco o mucho, sino en las manos de quien está. Porque lo poco en las manos del Señor es agradable. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que demos dos monedas cuando ofrendamos, no, no. Sino que muchas veces uno a veces no diezma, no ofrenda porque dice, ay, esto es bien poquito. No, hermano, pues si es lo que tenemos, démoslo. Si es lo que pues, está en nuestras manos, démoslo. No midamos si es poco o mucho, sino que midamos el corazón con el que estamos haciendo esa aquella ofrenda. Entonces, aquello poco fue más agradable a Dios que la ofrenda de los que tenía muchos, ¿verdad? Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a ver si alguien más quiere eh, eh, hacer algún comentario. Puede también ocupar, levantar la manita. Eh, ahí está. Si no, pues bueno, vamos a despedirnos. Que el Señor les... creo que es mi hermana Vera. Eh, ¿Qué tal? Hola, Pastor Josué, Dios te bendiga. Igual, funciona. Eh, yo estaba ahorita meditando un poquito en la palabra. No te escucho. Que, ah, ¿me escuchas ahí? Ya, ahí, nada. Ok, perdón. Ujú. Estaba meditando un poco en la palabra y yo me ponía a pensar que aún eso que a veces consideramos poco viene a ser mucho para nosotros, porque fuera de Dios no teníamos nada. Así es. Y eso poco yo creo que no debemos menospreciarlo, sino, eh, como decías al inicio, ¿verdad? Guardarlo, guardar esas promesas, guardar eso que el Señor nos ha dado, atesorarlo, porque bien dice la palabra también en Mateo 13, que, que a cualquiera que tiene se le va a dar más y va a tener en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Entonces, yo meditaba en esa palabra, ¿no? Porque tener poco es una gran bendición, porque tenemos. Peor fuera que no tuviéramos, ¿verdad? Así es.
Nada más eso. Dios te Amén. bendiga. Bendiciones. Amén. Tener poco es mejor que no tener nada. ¿Verdad? Y recordémonos, Dios multiplica. Acuérdense de la ofrenda del, de los panes y los peces. Era poco comparado a la gran necesidad que había. Pero aquel muchacho creyó y dijo, pues el Señor necesita esto de mí, yo se lo voy a dar aunque parezca poco. Y aquello fue multiplicado, ¿verdad? Así que hermanos, lo poco póngaselo al Señor y Él lo puede multiplicar. Amén. Los bendigo. Les mando un abrazo de acá de su casa, Querétaro. Les mandamos muchos saludos. Esperamos pues que el Señor nos permita estar por allá próximamente o que ustedes se den una vuelta también aquí a visitarnos. Tienen familia, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Una extensión, ¿verdad? De la congregación. Les mandamos un afectuoso saludo, bendiciones. Nos vemos.